La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Y por tanto lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. ¡Me lo quitan de las manos, señores! ¡Me lo quitan de las manos! Creo que la inmensa mayoría de esa ley, del sí es sí, es una ley positiva para las mujeres y por tanto para nuestro país. Pero también les digo con toda claridad que ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del sí es sí y que se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. En la modificación que hagamos de la ley del sí es sí, el consentimiento volverá a estar en el centro. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunten a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas. Por tanto, el consentimiento es nuclear, tanto en la ley del sí es sí actual como también en la corrección, en la modificación que hagamos. Y esto ha de quedar también meridianamente claro. No queremos ni un solo retroceso, ni uno solo en los derechos de las mujeres. El consentimiento en el centro, porque es que, sabes, antes no, el consentimiento no estaba en el centro. Yo he leído un artículo tuyo fantástico que dice que no solamente en el Código Penal anterior a este, el del 95, que ya era de los socialistas de Belloc, sino en el del 73 ya se exigía el consentimiento y si no había consentimiento era delito. Es que mira, lo del consentimiento en el centro es una falacia. Realmente ellos aprobaron esta ley porque querían trasladar su pancarta al BOE, querían trasladar ese falso relato de que en España las mujeres estamos desprotegidas porque la justicia es patriarcal y porque los violadores salían a la calle porque es que los jueces no son feministas, son machistas. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha demostrado con esta nueva ley que no es así, no había que reformar en nada el consentimiento y el consentimiento ya estaba en el centro. Esta refundición, esta unificación de tipos, de meterlo todo lo que era abuso y agresión. ¿Pero por qué querían quitar el delito de violación? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un señor te meta mano que un señor te viole. El abuso. ¿Por qué querían poner que eso era lo mismo? Ellos decían, no es abuso, es agresión, es lo que dicen ahora. Decían que es que nos obligaba a la unificación el convenio de Estambul. Eso es mentira. El convenio de Estambul no dice nada de eso. Pero ¿por qué querían quitar la violación del Código Penal? Porque mira, ellas utilizaron una mentira durante, sobre todo a raíz del caso de La Manada, que decían que es que las mujeres tenían que demostrar, cuando llegaban a juicio y denunciaban una violación, tenían que demostrar que habían sido forzadas, es decir, la violencia o la intimidación. Pero es que ahora lo siguen teniendo que demostrar, es decir, ahora, vale, todo se llama agresión, muy bien, perfecto, pero hay dos tipos de agresión. La agresión más grave es aquella en la que se comete violencia o intimidación. Es decir, si la mujer quiere que a ese señor... La agresión más grave es la que acaba de completar el coito. Es lo que se llama violación. Es lo que se llama violación. En contra de lo que quiere la mujer. Eso es lo que yo considero lo más grave. Entonces, que le toquen las narices o el trasero, pero no es lo mismo. Que todo se llamara, que a todo se le llamara pero ¿por qué? agresión. Yo es que intento siempre entender a mi adversario político. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tenía que todo fuera a la vista agresión? Está que ninguna ventaja, era simplemente relato, esperanza, era para construir... ¿Pero para relatar qué cosa? Que a las mujeres en España no nos creía la justicia, que teníamos que demostrar ante un juez para que no fuera abuso, teníamos que demostrar que había habido fuerza, que había habido violencia o intimidación. Ahora todo es agresión. Dicen, es que la mujer no tiene que demostrar nada, es mentira, lo tiene que seguir demostrando. Porque si no le aplican la pena correspondiente. Tú y yo denunciamos a Víctor, que nos está sacando tan amable ahí, de que nos ha forzado, y a ver, lo tendremos que demostrar. Imagínate la falacia, lo que quieren dar a entender, de manera, como digo, falaz, quieren intentar trasladar a los ciudadanos que ahora las mujeres no tienen que probar, primero, que no han consentido y que no tienen que probar que no ha habido fuerza, o sea, que no ha habido violencia o intimidación. Y eso es
Falso. ¿Por qué? Porque lo contrario atentaría no solo contra la presunción de inocencia del artículo 24 de nuestra Constitución, sino contra el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos y contra un montón de tratados internacionales. ¿Quieren meter en la cárcel a un tío solamente por su palabra? De hecho, no sé si te aunque acuerdas, no se demuestre que haya hecho nada. Acuérdate, fíjate una cosa, en el anteproyecto inicial, de hecho, ellas contemplaban que el consentimiento tenía que ser explícito, es decir, que si una mujer no decía que la sí, próxima vez, Guadalupe, llamamos al notario. que si no, las dos no había constancia del consentimiento explícito, se considerase una agresión sexual. Eso lo tuvieron que, como te puedes imaginar, cambiar. Cayetana, de verdad, que me han dicho Fantástica. Sí. Es que Cayetana defiende todos esos temas como nadie. Pues. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. No es no. ¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Como gobierne la derecha, ya vemos lo que va a ocurrir. Cuando te violen, va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto, yo no digo que sí hasta el final. Cuando la vicepresidenta del Gobierno, la presunta estudiosa de la Constitución, dice nuestra Constitución no tiene planteada todavía el principio fundamental de igualdad entre hombres y mujeres. ¿No ha leído nunca el artículo 14, la señora constitucionalista vicepresidenta? Seguimos corriendo turno para consumirlo. Pero, si quiere puede consumirlo. Puede consumir incluso los 4. Déjeme consumir un segundo. Perfecto, lo que usted quiera. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora penalmente, Álvarez, no es que un no. silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento femenino. Hablar. No es no. Un silencio es un no. Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Le puede contestar en el siguiente turno. Aunque ya comprendo que sea esto, en fin, un poco extraño, ¿no? Inés Arrimadas. Extraña como intervención. un sufrimiento, Después la escucharemos por alusiones, porque han sido bastantes las alusiones. Entre hombres y mujeres. Voy a gastar 5 segundos de mi tiempo. Cayetana, me parece gravísimo lo que has dicho. ¿Sí? Y te pido que señor Rufián, ¿le parece gravísimo? Me parece gravísimo. ¿Ah, sí? Gravísimo. A ver, explique exactamente qué es lo que le parece gravísimo. En cuanto a igualdad y lo que acabas de decir, te pido que lo revises. Dígalo, ahora, dígalo, ¿qué es lo que le parece gravísimo? Sabes perfectamente. No, dígalo, no, atrévase a decirlo. ¿Qué es lo que le parece gravísimo? Propuestas. Que el enfrentamiento entre hombres y mujeres... Propuestas. No, propuestas no. Nosotros proponemos... Está en el turno el señor Rufián. Luego puede matizar usted lo que quiera y contestar o replicar. Pero sí quería dedicar 10 segundos a decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando una mujer quiera abortar le van a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final. Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí la violación? Es sí. Usted me está acusando de justificar la violación. Y eso tiene que pasar a la ley. Por tanto, a las mujeres, por favor, voten este 28 de abril, porque es importante para nuestras vidas. Ahora mismo se le preguntará. Señora Montero, decir que yo justifico señora Cayetana Álvarez de Toledo, y he dicho lo que he dicho. No, repítalo. Que no se puede decir a una mujer que tiene que dar consentimiento hasta el final, que poner en duda cuando nos violan, eso no se puede hacer, señora Cayetana Álvarez de Toledo. No se puede hacer. ¿Usted está diciéndome, acusándome a mí de justificar un delito de violación? Atrévase, señora Montero. Enseguida. Hay que concluir. Ahora le concedo el turno para que usted le repregunte. Pero es que aún falta el señor Esteban. Tiene que contestar a eso. Por supuesto hay que contestar. Seguramente el señor Rufián también le contestará a usted. Vamos a consumir los tiempos. Usted está acusando un delito de justificación. Cayetana Álvarez de Toledo. Las normas son iguales. Vaya a los tribunales. Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación. Pero Cayetana Álvarez de Toledo, eso mismo incluso anunciar que va a llevar a los tribunales a Irene Montero. Lo que usted tiene que contestar aquí si está acusándome de justificar un delito de violación. Pero es que va a tener todo el tiempo del mundo para decirlo. Es que la señora Montero me acusa a mí de justificar las violaciones. Es que realmente la indecencia de su partido, de su persona, se pasa todos los límites.
Yo he dicho una cosa de sentido... Sí, tenga mucho cuidado con lo que dice. Oiga, ustedes van acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Eso parte de su manera, de afrontar el asunto de la igualdad y el feminismo. Ustedes han llevado el feminismo a una lucha completamente desquiciada, convirtiéndolo en una lucha entre hombres y mujeres y convirtiéndonos a las mujeres en víctimas de nacimiento. Las mujeres no somos víctimas de nacimiento, señora Montero, y los hombres, ¿sabe qué? No son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos. Y usted no tiene derecho a hablar en nombre de todas las mujeres. No tiene derecho a hablar, porque yo no acepto que un hombre hable mi nombre y no acepto que usted tampoco hable mi nombre. Y no somos un bloque monolítico, las mujeres, ¿sabe? Prefiero reservar mi turno para hacer propuestas. No, es que no somos un bloque monolítico, ¿sabe? ¿No quiere contestar? No, prefiero usar mi turno para hacer propuestas. Es que no se atreve a mantener su acusación de justificación de la violación.